Mi hija dijo que debería estar agradecido de que me permitiera sentarme entre los invitados de su boda. Esto fue después de que me humillara frente a todos al pedirle al novio de su mamá que la llevara al altar. No reaccioné. Simplemente salí y nunca regresé. Lo que sucedió después los sorprenderá. Primero, permítanme agradecerles rápidamente por su continuo apoyo. Esto significa mucho para nosotros. Si disfrutan las historias que compartimos, por favor suscríbanse a este canal. Sería genial si pudieran dejar un comentario sobre desde qué ciudad nos están viendo. Podríamos enviarles un saludo en nuestra próxima historia. El saludo especial de hoy es para José Ramírez de Guadalajara. Nos alegra que disfrutes nuestras historias. Ahora, profundicemos en la historia. Siempre creí que la paternidad, la verdadera paternidad, consistía en estar presente incluso cuando nadie te aplaude. No hay trofeos por cambiar pañales a las 2 de la mañana o por mantener 2 trabajos mientras intentas hacer creer a tu hija que el mundo es seguro, incluso cuando el tuyo se está desmoronando. Me llamo Ramón. Pero para ella, siempre fui simplemente papá. Desde el momento en que nació, con la cara roja y gritando como si fuera dueña del pabellón del hospital, supe que estaba perdido. Todo mi mundo se había reducido a 3 kilos con 200 gramos, y nada más importaba. Ni el matrimonio que se desmoronaba, ni las facturas, ni siquiera el doloroso agotamiento en mis huesos. Todo lo que quería era verla sonreír y saber que le di algo mejor de lo que yo tuve al crecer. Su madre y yo nos divorciamos cuando ella tenía 10 años. No fue una ruptura limpia. ¿Cómo podría serlo cuando el resentimiento había estado hirviendo durante años? Intentamos toda la actuación de seguir siendo amigos por la niña, pero se deshizo más rápido de lo que pude fingir una sonrisa. Ella se quedó con la casa. Yo me quedé con la niña los fines de semana. Pero incluso entonces, hice más que el mínimo. No solo hice el baile de fin de semana por medio. Me presenté a cada junta de padres de familia, cada festival escolar, cada visita a urgencias. Cuando quiso unirse al equipo de natación, conduje 45 minutos de ida y vuelta antes y después del trabajo solo para que no se perdiera un entrenamiento. Cuando quiso un perro, hice que sucediera. Aunque mi departamento apenas tenía espacio para mí, pensé que el amor se demostraba con hechos, no con palabras. Pensé que ella veía eso. Realmente lo hice. A medida que crecía, se volvió más callada conmigo. No distante exactamente, solo menos entusiasta. Años de adolescencia, me dije. Hormonas, estados de ánimo, lo que sea. Ella siempre se recuperaba después de una buena comida o un chiste bobo. Pero entonces el novio de su madre entró en escena. Ricardo, el hombre caminaba como si fuera el dueño del maldito suelo. Zapatos boleados, sonrisa presumida, demasiadas opiniones. Lo vi colarse en sus vidas como si perteneciera allí, como si yo fuera la reliquia inconveniente de un pasado que ella quería borrar. Empezó a aparecer en eventos escolares, sentándose junto a mi ex esposa como si se hubiera ganado el derecho a ser parte de la narrativa familiar. Y la peor parte, mi hija no lo apartó. Dejó que se acercara. Aún recuerdo la primera vez que lo llamó Richie, como si fueran mejores amigos. Ese nombre se sintió como un ladrillo contra mi pecho. Aún así, me dije a mí mismo que no significaba nada. Me recordé que las bodas son estresantes y las hijas son arrastradas en 1.000.000 de direcciones. Cuando anunció su compromiso, lo hizo por mensaje de WhatsApp. Solo una foto granulada del anillo y un breve él me propuso matrimonio. Miré la pantalla por un rato, esperando más. Tal vez un no puedo esperar a que me lleves al altar o incluso un simple hablemos de la boda, pero no llegó nada, solo silencio. Así que la felicité, le dije que estaría allí para cualquier cosa que necesitara. No respondió durante 3 días. Cuando finalmente lo hizo, fue por dinero. Me preguntaba si podrías ayudar a pagar el salón, escribió como si hubiéramos estado charlando ayer. Es el lugar de mis sueños. Por supuesto, dije que sí. Por supuesto. Abrí mi cartera como un tonto. Ella quería el cuento de hadas completo, y yo se lo iba a dar, incluso si no estaba seguro de pertenecer a él. Pagué el salón, el vestido, el banquete.
Ofrecí mi casa a ella y a su prometido mientras ahorraban para el enganche de su propio lugar. Mi abogado redactó un acuerdo básico de comodato. Sin renta, solo respeto. No pedí nada más. Imaginé que ser incluido, ser valorado, vendría naturalmente. Ese fue mi error. Los días previos a la boda fueron extraños. Ella apenas me hablaba. Siempre corriendo a otra cita o prueba de vestido. Cuando intenté ayudar, me dijo que su mamá ya se encargaba de ello. Empecé a sentirme como un invitado en un evento que yo estaba financiando. Pero no me quejé. Me dije que este era su día, no el mío. Que tal vez me sorprendería. Tal vez estaba guardando algo especial para mí durante la ceremonia. La esperanza de un padre es así. Construimos castillos enteros con migajas. La noche antes de la boda, tuvimos la cena de ensayo. Me paré cerca de la parte trasera viéndola revolotear de mesa en mesa como una estrella de telenovela. No me pidió que hiciera un brindis. Ni siquiera me reconoció cuando hablaron los padres de su prometido. Lo atribuí a los nervios, a la ocupación. Después de todo, mañana era el gran día. Mi momento llegaría. Me desperté temprano esa mañana, planché mi traje 2 veces, revisé el espejo 6 veces. Llevaba el pañuelo que ella me dio cuando tenía 12 años. Tenía una nota cosida en él. Para papá, que siempre me atrapó. Lo tocaba como si fuera una armadura, como si me protegiera de cualquier mala vibra que se hubiera estado acumulando. Llegué al lugar temprano, me senté donde me dijeron que me sentara, esperé a que alguien me dijera cuándo era el momento, pero nadie lo hizo. 15 minutos antes de la ceremonia, una dama de honor pasó corriendo y murmuró algo sobre un cambio en la organización. No le di mucha importancia. Tal vez la niña de las flores tuvo una crisis. Tal vez alguien cambió las canciones. Me senté con las manos cruzadas, el corazón latiendo con fuerza. Entonces comenzó la música. Todos se pusieron de pie y entonces lo vi. Ricardo en su estúpido traje a medida, del brazo de mi hija, llevándola al altar como si él fuera quien la sostuvo durante los terrores nocturnos, quien vendió su auto para pagar su colegiatura, quien renunció a todo para que ella no creciera sintiéndose abandonada. No me moví. No respiré. Vi cómo sus ojos evitaban los míos como si yo ni siquiera estuviera allí. Ese fue el momento. Ahí fue cuando supe que ella había tomado su decisión mucho antes de que la boda comenzara. Cuando la música se desvaneció y todos se sentaron, me puse de pie en silencio. Sin escena, sin palabras. Caminé por el pasillo lateral y salí por la puerta así como así. Nadie me detuvo. Nadie preguntó por qué. Tal vez pensaron que iba al baño. Tal vez no les importó. De cualquier manera, dejé ese lugar y nunca miré atrás. Conduje a casa en silencio, tiré el pañuelo en la barra de la cocina y miré la pared durante horas. Mi celular vibró una vez. Un mensaje de ella. Deberías estar agradecido de que aún así te dejé asistir. No respondí. No grité. No lloré. Simplemente llamé a mi abogado. El silencio en mi casa esa noche era ensordecedor. No encendí las luces. No encendí la televisión. Simplemente me senté allí en la mesa de la cocina mirando esa única frase en mi celular como si tuviera el poder de hundirme físicamente el pecho. Deberías estar agradecido de que aún así te dejé asistir. Agradecido. ¿Agradecido por qué? ¿Por ser tratado como una ocurrencia tardía en un evento que pagué? ¿Por ver a un sustituto presumido con traje robar el único momento que había estado esperando desde el día en que nació? No había gratitud en mí, solo algo más frío, como dolor, pero sin la esperanza de sanar. Traté de pensar en un momento, cualquier momento, en el que alguna vez la hubiera hecho sentir que no me importaba. Traté de reproducir nuestros años como una cinta que pudiera rebobinar buscando el cuadro donde le había fallado tanto que pudiera justificar esta crueldad, pero todo lo que vi fueron sacrificios, vacaciones perdidas, paciencia, citas canceladas, segundos trabajos. Todo para que ella pudiera tener todo lo que quería. Y tal vez ese fue mi error. Tal vez al darle todo, accidentalmente le enseñé que yo no era nada,
solo una tarjeta de crédito con pulso, una figura de fondo. El tipo que aparece cuando se necesita y desaparece cuando no, y ahora, aparentemente, el tipo que no merecía caminar hacia el altar. A las 2:37 de la madrugada, tomé mi celular y llamé a Marcos, mi abogado. No contestó, por supuesto, pero dejé un mensaje de voz. Oye, soy Ramón. Quiero seguir adelante con el aviso sobre la propiedad. Quiero que ella y su prometido estén fuera de la casa para fin de mes. Redáctalo, envíalo. He terminado. Colgué antes de poder dudar, antes de que la culpa tuviera la oportunidad de disfrazarse de amor y convencerme de no protegerme, porque eso era esto ahora. No castigo, sino preservación. No estaba haciendo esto para ser cruel. Estaba haciendo esto porque finalmente me había dado cuenta de lo poco que significaba para ella. Y si así es como me veía, entonces no tenía nada que hacer viviendo en algo que yo construí. Al amanecer, había empacado una pequeña caja con su correo, algunos documentos que dejó en mi escritorio y las llaves de la casa que siempre olvidaba devolver. Los puse suavemente en una bolsa, no porque me importara ya, sino porque el rencor no está en mi naturaleza. No quería dañar nada, solo entregar el mensaje. No se trataba de lastimarla. Se trataba de negarme a ser lastimado por más tiempo. A las 9:12 de la mañana, Marcos envió la versión final del aviso, legal, vinculante, fría, como tenía que ser. Imprimí 2 copias, una para pegar en la puerta de la recámara, la otra para entregar en mano. Conduje hasta la casa en la que ella había estado viviendo gratis durante los últimos 11 meses. La que compré cuando el mercado estaba alto, arreglé con mis propias manos y ofrecí sin condiciones. Me estacioné en la entrada, entré y dejé el aviso en la barra de la cocina. Sin teatro, sin nota, solo el papeleo y las llaves. Me fui antes de que ella regresara de su brunch posterior a la boda. Me imagino que llegó a casa todavía brillando por el resplandor de su gran día, brindando con mimosas, presumiendo anillos, disfrutando de los aplausos. Y entonces lo vio, el sobre, mi letra, la verdad adentro. Mi celular sonó en 30 minutos. Papá. Su voz se quebró como si no estuviera segura de si se le permitía llamarme así más. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Por qué estás haciendo esto? No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se extendiera lo suficiente como para sentirse incómodo. Lo suficiente para que ella se diera cuenta de que esto no era un farol. Tú tomaste tu decisión, dije. Finalmente. Calmado. Medido. Ahora estoy tomando la mía. Pero no quise que fuera así, tartamudeó. Solo estaba tratando de hacer felices a todos. Ricardo también ha estado ahí. Y mamá dijo. La interrumpí. No me importa lo que dijo tu madre. No me importa lo que hizo Ricardo. Este era mi papel. Lo sabías. Me lo quitaste frente a todos. Y luego tuviste la audacia de decirme que debería estar agradecido. ¿Agradecido por ser avergonzado? No fue así, dijo ella. Pero su voz ya se estaba rompiendo. Entonces explícamelo, dije. Explica cómo el hombre que te crió, que pagó cada parte de esa boda, que nunca se perdió un solo evento importante. Explica cómo ese hombre se convirtió en un relleno de asiento. Ella no respondió, solo silencio. Podía escucharla respirar, tal vez llorar, pero no me sentí conmovido. Me sentí como un juez de tribunal mirando a un acusado que finalmente se dio cuenta de que la sentencia era real. Por favor, dijo suavemente. No hagas esto. ¿Podemos hablar? Cometí un error. No cometiste un error, respondí. Tomaste una decisión. Miraste tu vida, tu boda, y decidiste que yo no pertenecía al momento más importante de ella. Decidiste que él sí, y ahora yo he decidido que tú no perteneces a nada que yo posea. La línea se quedó en silencio. La imaginé parada allí en esa casa, mirando los papeles en la barra, el anillo de bodas aún fresco en su mano, el olor de su ramo de novia aún persistente. Y me pregunté, ¿finalmente lo sintió? El peso de lo que había hecho. Realmente no hay nada que pueda decir, susurró. Hice una pausa, no porque no estuviera seguro,
sino porque quería que recordara la pausa. Quería que sintiera la finalidad de ello. No, dije. Ya me elegí a mí mismo. Y luego colgué. No lloré después de la llamada. No caminé de un lado a otro ni me serví un trago ni grité al vacío. Simplemente me senté en mi sillón y miré por la ventana, viendo el viento mover las hojas. Estaba tranquilo, no en paz todavía, pero tranquilo. Y en esa quietud, encontré la primera brasa de algo que no había sentido en años. Límites, no venganza, no amargura, solo la tranquila satisfacción de un hombre que finalmente puso el pie en el suelo y lo dijo en serio. Ella apareció en mi casa 3 días después, sin avisar, con los ojos hinchados y desesperada, como si finalmente hubiera comprendido que esto no era un berrinche de mi parte. No era una lección que estaba tratando de enseñarle. Así que vendría arrastrándose de vuelta y nos abrazaríamos en un momento lacrimógeno hecho para la televisión. Esto era real. Tenía peso. Tenía permanencia. Se paró en mi porche delantero con la misma sudadera enorme que la había visto robar de su novio de la prepa hace años. Solía usarla cuando se sentía pequeña. Observé desde la ventana de la sala por un largo momento antes de abrir la puerta, no por compasión, sino porque necesitaba que viera cómo se veían los límites cuando estaban sostenidos por algo más firme que la culpa. Ella no dijo nada al principio. Sus manos estaban metidas en sus mangas, los ojos inyectados en sangre, el rímel corrido debajo de ellos como moretones. Me pregunté si esperaba que gritara, me desmoronara o la abrazara como solía hacer siempre. Pero simplemente me quedé allí en la puerta, quieto. Firme. Ella se quebró primero. Papá, por favor, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. ¿Puedo entrar? No, dije llanamente, saliendo y cerrando la puerta detrás de mí. No vamos a hacer esto dentro de mi casa. Parpadeó mirándome como si no reconociera al hombre frente a ella, como si esperara alguna versión del papá pusilánime que siempre cedía, siempre perdonaba antes de que la disculpa terminara de formarse. Pero ese hombre se había ido, enterrado en algún lugar entre la ceremonia de la que me excluyó y el mensajito presumido que envió después. Se movió incómoda en el escalón del porche como si se diera cuenta de que esto no iba a salir como había planeado. No quise que se pusiera tan mal, dijo. Solo estaba abrumada con todo. Mamá seguía diciendo cuánto significaba Ricardo para ella y cuánto significaría si él también me llevara al altar. Pensé que lo entenderías. Me burlé. No fuerte, no cruel, solo un pequeño aliento amargo que salió de mis pulmones antes de que pudiera detenerlo. Así que se suponía que debía entender ser borrado, pregunté. ¿Entender ver a otro hombre hacer lo que soñé desde que usabas coletas? ¿Entender que dejaras que él hiciera esa caminata contigo mientras yo me sentaba en una silla plegable, preguntándome si siquiera recordabas que yo existía? Ella abrió la boca, pero levanté una mano para detenerla. No, no le des vueltas. No digas que no se trataba de eso. Sabías exactamente cómo se vería. Sabías cómo se sentiría. Simplemente no te importó. No lo suficiente. Si me importa, insistió. Y pude ver que las lágrimas comenzaban a salir. Me importa. Solo fui estúpida, ¿vale? Pensé que podía hacer felices a todos y terminé lastimándote. No fue mi intención. Quisiste complacerlos a ellos, dije. Y eso significó no protegerme a mí. Eso significó dejar que Ricardo tomara mi lugar porque hacía feliz a tu madre. Y ni siquiera tuviste la decencia de advertirme, de decirme. Me dejaste sentarme allí vestido de traje, esperando, expectante, solo para que pudieras hacer una gran entrada con un hombre que ha estado en tu vida por un puñado de años mientras yo he estado allí cada maldito día. Ella miró sus zapatos y por un momento pensé que podría darse la vuelta e irse, pero no lo hizo. Respiró temblorosamente y dijo, tenía miedo. Pensé que si te lo decía, harías que todo se tratara de ti. ¿Que armarías una escena o arruinarías el día? La miré fijamente como si no supiera quién era. Me fui sin decir una palabra, dije, con voz baja. No hice un berrinche. No arruiné tu día. Me lo tragué. Te di ese momento incluso cuando me lo arrancaste. Y ahora quieres pararte aquí y hacerme el villano.
No, lloró ella. Eso no es lo que estoy diciendo. Sé que la regué. ¿Solo? No pensé que me echarías. No pensé que me cortarías. Bueno, deberías haberlo pensado, dije, porque eso es lo que significa finalmente elegirme a mí mismo. No soy solo tu respaldo. No soy tu contacto de emergencia cuando las cosas se desmoronan. No soy el banco al que llamas cuando has quemado todos los demás puentes. Soy tu padre, y si no puedes respetar ese papel, entonces no tienes acceso al hombre que se lo ganó. Ella se derrumbó ante eso, con las manos sobre la cara, sollozando en silencio en sus palmas como si estuviera de luto por algo que pensó que siempre sería suyo. Mi perdón, mi seguridad, mi amor sin límites. Y tal vez por un tiempo lo había sido. Pero el amor sin límites deja de ser amor y comienza a ser una jaula. Ya no vivía en esa jaula. Ni por ella, ni por nadie. Un auto se detuvo calle abajo y reconocí a la conductora, mi vecina doña Tere, reduciendo la velocidad lo suficiente para ver la escena desarrollarse en mi porche. Me pregunté cuántos otros habrían oído hablar de las consecuencias. ¿Cuántos sabían lo que ella hizo? ¿Cuántos pensaban que estaba exagerando, pero no me importaba? Dejen que chismeen. Dejen que susurren. Había vivido una vida siendo visto como el razonable, el tranquilo, el que mantenía todo unido por el bien de los demás. Ahora podían verme como el hombre que finalmente dijo basta. ¿De verdad no vas a cambiar de opinión?, preguntó entre respiraciones. ¿De verdad has terminado? No te estoy castigando, dije. Me estoy protegiendo a mí mismo. No es lo mismo. Y entonces abrí la puerta detrás de mí, volví a entrar y la cerré suavemente. Ella se quedó allí por un minuto, tal vez dos. Luego se fue. Dentro de la casa, todo estaba tranquilo de nuevo. Y debería haber dolido más. Debería haberse sentido como una muerte. Pero no fue así. Se sintió como espacio. Se sintió como sanación, como cerrar una herida que no me había dado cuenta que había estado sangrando durante años. Para el final de la semana, los susurros se habían convertido en ecos en toda regla. Comenzó con unas pocas miradas de reojo en el súper, del tipo que te siguen como perfume después de que has pasado. Luego vinieron las preguntas disfrazadas de charla trivial de los vecinos. Oye, Ramón, escuché algunas cosas. ¿Todo bien con la familia? Asentía, daba una sonrisa apretada y decía, solo estableciendo algunos límites. Se reían como si fuera una broma, pero yo no. No había nada gracioso en finalmente trazar una línea en la arena después de haber estado enterrado bajo ella durante años. Lo que más me sorprendió no fue que la gente estuviera hablando, sino que ella fuera la que estaba hablando. Había subestimado lo rápido que ella tejería su versión de la historia. Se pintó a sí misma como la hija de un padre amargado y controlador que la abandonó en su boda y la echó sin razón. Vi cómo se desarrollaba todo en tiempo real gracias a un amigo mutuo que me reenvió su historia de Instagram. Texto blanco sobre un fondo rosa. La familia no siempre es sangre. A veces es quien aparece por ti, no quien se aleja. Esa era su versión de la responsabilidad. Una frase de calendario disfrazada de sabiduría. Los comentarios eran peores. Sus amigos, el círculo de su madre, incluso algunos de nuestros familiares lejanos intervinieron con emojis llorando. Y respuestas de te mereces algo mejor, nena. Era como ver un accidente de coche en cámara lenta donde el conductor sigue saludando como si todo estuviera bien. No respondí. Ni en línea, ni públicamente. Ni siquiera cuando mi prima Marisa publicó una indirecta apenas velada sobre padres que piensan que el dinero equivale al amor. Simplemente me quedé con ello. Porque aquí está la cosa sobre la verdad. No entra en pánico. No necesita gritar. Simplemente espera. Y eventualmente, encuentra oídos listos para escucharla. Aún así, no mentiré. Dolió. Dolió de esa manera que solo la traición familiar puede. No solo me estaban pintando como el villano. Me estaban borrando. Y no por extraños, sino por las mismas personas que solían sentarse en mi mesa de la cocina, riéndose sobre la carne asada y pidiendo repetir. Me hizo cuestionar todo,
mi crianza, mi presencia, incluso mis sacrificios pasados. ¿Era realmente tan difícil de amar, o simplemente era fácil darme por sentado hasta que dejé de aparecer de la manera que querían? Mi hermana Elena me llamó una noche furiosa. «Moncho, ¿qué demonios está pasando?», preguntó, saltándose las cortesías. «¿Por qué dice tu hija que la echaste después de la boda?». Suspiré, recostándome en mi sillón. «Porque lo hice», dije simplemente. Ella me humilló. Le dio mi momento a otra persona y me dijo que debería estar agradecido. Así que me aseguré de que entendiera que no era solo una cartera con un apellido. «Es tu hija», espetó Elena. «La gente comete errores. No los cortas por eso». «Esto no fue un error», dije, manteniendo mi tono nivelado. «Fue una decisión. Ella sabía lo que estaba haciendo. Y ahora sabe lo que cuesta. Ella dice que la vas a desheredar completamente. Sin segundas oportunidades, sin perdón». «¿Es eso cierto?». Hubo una larga pausa antes de que respondiera. Podía escuchar la televisión de fondo en su lado. El leve zumbido de alguna pista de risas de comedia. Se sentía como si el mundo entero estuviera tratando de reírse a través de algo serio. «Sí», dije. «Es cierto». El silencio que siguió no fue sorpresa. Fue decepción. Y fue entonces cuando me di cuenta de que Elena en realidad no quería la verdad. Quería la vieja versión de mí. La que se tragaba el dolor y lo llamaba amor. Aquel con el que se podía contar para limpiar el desastre de todos los demás. Pero ese hombre ya no vivía aquí. Lo había enterrado la noche de la boda junto con cada resentimiento no expresado que había estado pesando en mi corazón como costales de arena atados a un hombre que se ahoga. El siguiente golpe vino de mi ex esposa. Dejó un mensaje de voz. No contesté. Fue directo al buzón, pero lo escuché solo una vez. Su voz era aguda, presumida e inconfundiblemente orgullosa. «Realmente estás castigando a tu propia hija por tu ego herido», dijo. «Solo le estás demostrando por qué Richie fue la mejor opción. Él no abandona a la gente. No guarda rencores como un niño». Me reí, realmente me reí mientras borraba el mensaje. Richie, el salvador. Richie, el reemplazo. Ella siempre había tenido la habilidad de manipular la realidad para convertirla en algo más conveniente. No podía soportar la idea de que sus decisiones y sus consecuencias finalmente habían golpeado un muro que no podían superar con palabras suaves. Durante años, usó mi amor por nuestra hija como un escudo contra cualquier responsabilidad real. Pero ya no estaba protegiendo a nadie. Unos días después, Jaime vino. Mi amigo más cercano, mi compañero de pesca, el tipo que conocía cada detalle de mi divorcio y cada lágrima que traté de no derramar cuando me convertí por primera vez en un padre a tiempo parcial. Se paró en mi sala, con los brazos cruzados, mirándome como si no me reconociera del todo. «Ramón», dijo lentamente. «¿Estás seguro de esto?». «Quiero decir, realmente seguro». Asentí. «Sí, estoy seguro». Se rascó la nuca. «Lo entiendo. Créeme, si mi hijo hiciera esa fregadera, yo también perdería la cabeza. Pero cortarla así, echarla. ¿No tienes miedo de que sea demasiado lejos?». «Tenía miedo de ser pisoteado», dije. Durante años, dejé que todos tomaran pedazos de mí porque pensaba que eso era lo que significaba el amor. Pero ya no tengo que vivir así. No tengo que demostrar mi valía a alguien que me trata como una opción. Jaime se quedó con eso por un momento. No discutió, no presionó, solo asintió lentamente. «No sé si yo podría haberlo hecho», dijo finalmente. «Pero tal vez ese es el punto. Tal vez debería haberlo hecho». Esa noche, me senté solo en el patio trasero, escuchando el zumbido de las cigarras y observando las estrellas presionar a través del cielo oscuro. Sentí el dolor. No dejes que nadie te diga que elegirse a uno mismo no viene con dolor. Lo hace. Desgarra. Persigue, pero también libera. No estaba orgulloso de cómo resultó. No estaba emocionado de ser el tema de debate en los grupos de WhatsApp familiares. Pero estaba en paz.
Y en mi mundo, la paz había escaseado durante mucho tiempo. Pasaron las semanas. El ruido se calmó. No más publicaciones crípticas. No más mensajes de voz acusatorios. Solo silencio, espeso e implacable. Del tipo que llena una casa, se filtra en tu café y se sienta en el asiento del copiloto como un fantasma no deseado. Al principio, lo recibí con agrado. Me deleité en la quietud como si fuera algo sagrado. Sin golpes en mi puerta. Sin mensajes para solucionar la crisis de otra persona. Sin recordatorios de que solo era valioso cuando era útil. Por primera vez en años, mi vida se sentía mía. Y sin embargo, incluso en esa paz ganada con tanto esfuerzo, no podía detener el dolor que vivía justo debajo de ella. Hay un tipo único de duelo cuando la persona que has perdido todavía está viva. Cuando están ahí fuera respirando, riendo, viviendo, y sin embargo ya no son tuyos de la manera en que solían serlo. De vez en cuando, me encontraba pasando por su antigua recámara y conteniendo el aliento, esperando a medias verla acostada en la cama, viendo su celular, o asaltando el refri a medianoche y fingiendo que era solo una rebanada de pizza sobrante. Esos recuerdos no eran fantasmas. Eran peores. Eran recordatorios de una vida en la que había vertido todo, solo para ver cómo se entregaba a un hombre que apareció a mitad de la historia y obtuvo el capítulo final. La carta llegó un martes. Sin sobre, solo un trozo de papel de cuaderno doblado metido debajo de mi tapete de la entrada como si le avergonzara dejarlo en el buzón. Casi paso por encima sin darme cuenta. Y tal vez debería haberlo hecho, pero la curiosidad es cruel y el dolor es peor. La abrí en la mesa de la cocina. El mismo lugar donde solía ayudarla con la tarea y hablar con ella sobre problemas de chicos y reírme de memes tontos que ella insistía en que yo no entendería. La letra era suya. Inclinada, apresurada, tinta corrida en algunos puntos como si la hubiera reescrito más de una vez. Papá, sé que no quieres saber de mí, y tal vez ni siquiera termines de leer esto, pero tenía que intentarlo. Estaba equivocada en todo. Sobre la boda, sobre Ricardo, sobre lo que dejé que mamá me convenciera. Pensé que estaba siendo justa. Pensé que estaba equilibrando los sentimientos de todos. Pero la verdad es que te fallé. Tomé lo único que se suponía que debías tener y lo regalé como si no significara nada. No sé por qué hice eso. Tal vez una parte de mí estaba tratando de llevar la fiesta en paz. Tal vez una parte de mí solo estaba enojada, pero nada de eso justifica lo que te hice. No te merecías eso. Siempre has estado ahí. Siempre te has presentado, y te pagué haciéndote sentir desechable. Lo veo ahora, y lo siento mucho, mucho. Continuó disculpándose por detalles específicos. El mensaje de texto, la forma en que dejó que la gente se amontonara sin corregirlos, las cosas que dijo a otros sobre mí cuando sabía que no era cierto. No pidió volver a mudarse. No pidió dinero. Solo pidió la posibilidad de perdón. No ahora. Ni siquiera pronto. Solo algún día. Doblé la carta cuidadosamente y la puse en el cajón al lado del salero. No la rompí. No la tiré, pero tampoco respondí porque si bien una parte de mí estaba conmovida, abierta por sus palabras, otra parte recordaba el momento en que me paré en esa iglesia y la vi pasar a mi lado como si yo fuera invisible. Y esa parte de mí era más fuerte que el dolor, más fuerte que el amor, más fuerte que las disculpas, demasiado tarde. Una semana después, su esposo se comunicó. No habíamos hablado desde la boda, e incluso entonces, fueron en su mayoría cortesías y agradecimientos por mi apoyo financiero. Esta vez envió un correo electrónico. Señor Delgado, sé que hay mucha tensión entre usted y Carla. He tratado de mantenerme al margen porque no pensé que fuera mi lugar, pero veo cuánto le duele esto, y me comunico no para cambiar su opinión, sino solo para decir que yo también lo siento. No me di cuenta de lo que estaba pasando hasta que fue demasiado tarde. Debería haber hecho más. Debería haber intervenido. Ella lo lamenta profundamente. Ambos lo hacemos. La firma era formal. Atentamente, Carlos. Sin solicitud de reconciliación. Solo reconocimiento. Y de alguna manera ese correo electrónico golpeó más fuerte que la carta.
Tal vez porque confirmó lo que ya sabía. Ella no estaba orgullosa de lo que había hecho. Simplemente no esperaba consecuencias. Nadie lo hace cuando están acostumbrados a ser amados incondicionalmente. Más tarde esa noche, me encontré releyendo ambos mensajes. Les daba vueltas en mis manos como si pudieran desbloquear algo dentro de mí, alguna misericordia más profunda a la que no había accedido todavía. Pero todo lo que sentí fue fatiga. Amar a las personas que te lastiman. Ese es el trabajo más agotador del mundo. Te desgasta. Te deja frágil y eventualmente exige que los elijas a ellos o a ti. Yo me elegí a mí. Elena volvió a llamar unos días después. Esta vez no estaba gritando. Estaba apagada, como si finalmente se diera cuenta de que esto no se trataba de ego o orgullo. Se trataba de supervivencia. Ella lo está intentando, Moncho, dijo en voz baja. Sé que se equivocó, pero no es la misma chica que era hace un mes. Yo tampoco soy el mismo hombre, dije. Y ese es el problema. Ella quiere rebobinar la cinta. Yo no. ¿No la extrañas?, preguntó. Cada maldito día, admití. Entonces, ¿por qué? Porque amarla y dejarla volver a entrar son dos cosas diferentes, dije. Y he pasado demasiados años confundiendo las dos. Creo que eso rompió algo en ella. Porque después de eso, Elena no discutió. Solo suspiró y dijo, espero que encuentres paz en todo esto. Ya la tenía. Simplemente no se veía como nadie esperaba. No pensé que la paz se vería así. Solía imaginarla como algo suave y cálido. Tal vez un domingo por la mañana con hot cakes en la estufa, la risa de mi hija resonando desde la recámara de al lado, sus futuros hijos corriendo salvajemente en el patio mientras yo observaba desde el porche. Esa era la versión a la que me aferré durante años. Incluso después del divorcio, incluso a través de los tiempos difíciles, sostuve esa imagen como un talismán, creyendo que si seguía apareciendo, si seguía amando lo suficiente, se manifestaría en algo real. Pero la paz, he aprendido, no siempre viene vestida de comodidad. A veces aparece usando botas con casquillo y una puerta cerrada. A veces parece soledad. La tranquilidad ahora no es hueca. Es limpia. Mi casa se queda tal como la dejé. Sin portazos, sin tensión persistente en el aire, solo el sonido del viento a través de los árboles y el crujido ocasional de la duela que me recuerdan que todavía estoy aquí. No hay más negociaciones, no más caminar sobre cáscaras de huevo para mantener la paz entre personas que usan tu amor como arma contra ti. Me voy a la cama sin repetir cada conversación, sin preguntarme qué versión de mí están discutiendo en privado, sin llorar al hombre en el que tuve que encogerme para mantener la maquinaria familiar funcionando. ¿Todavía pienso en ella? Por supuesto que sí. Eso no se apaga solo porque tomé una decisión. Ella sigue siendo mi hija en sangre, si no en vínculo. Me pregunto si todavía llora cuando pasa por la casa. Si relee mi mensaje de texto de la misma manera que yo releo el suyo, si lo lamenta más ahora que las fotos de la boda han envejecido y los aplausos se han desvanecido. Me pregunto si Richie todavía usa esa sonrisa presumida o si finalmente ha comenzado a entender el daño que ayudó a diseñar. Pero sobre todo, me pregunto cuánto tiempo pasará antes de que se dé cuenta de que no dejé de amarla. Solo comencé a amarme más a mí mismo. Hay una foto de nosotros en mi estudio. Ella tiene 7 años, le faltan los 2 dientes delanteros, lleva un uniforme de la liga infantil que le quedaba demasiado grande en los hombros. Estoy arrodillado a su lado, con los brazos alrededor de ella como si el mundo no pudiera tocarnos. Y en ese entonces, no podía. Ella solía rogarme que fuera a cada partido, y nunca me perdí uno. Incluso cuando su madre decía que no era mi fin de semana, incluso cuando significaba cambiar turnos o conducir 2 horas en el tráfico, yo estaba allí siempre. Y eso es lo que hizo que todo fuera tan difícil de reconciliar. Porque la gente no solo te tira, te sacan poco a poco, una elección a la vez, hasta que el espacio que una vez llenaste no es más que una nota al pie. Mantuve esa foto no porque necesitara el recuerdo, sino porque me anclaba en la verdad. Que una vez fui suficiente. Que una vez fui su mundo entero. Y aunque ese mundo puede haber cambiado, no borró al hombre que fui ni al hombre que todavía soy.
Me recordó que mi valor no estaba definido por el pasillo de su boda o la narrativa que ella tejió después. Vivía en los momentos tranquilos, las elecciones diarias, las décadas de esfuerzo que nadie más que yo y esa foto entenderán completamente. La semana pasada, la vi en el súper. Fue inesperado, discordante de esa manera. El tiempo se dobla cuando ves a alguien que solía ser parte de tu día a día. Empujaba un carrito lleno de despensa y fórmula para bebés. Visiblemente embarazada. Un pequeño bulto debajo de su suéter, su mano descansando instintivamente sobre su vientre. Ella captó mi mirada desde el otro lado del pasillo, se congeló por un segundo, luego ofreció un asentimiento cauteloso, casi reverente. Le devolví el asentimiento, pero no sonreí. No me acerqué. No pregunté sobre el bebé o la guardería o el futuro con el que solía soñar en mi asiento del copiloto en los largos viajes a casa desde la escuela. Ella tampoco se acercó. Pasamos uno junto al otro en silencio como dos personas que solían ser algo sagrado y ahora eran extraños con recuerdos compartidos. Ella no trató de detenerme. No lloró. Simplemente me vio alejarme. Esta vez, no de una iglesia, no de un asiento que me fue negado, sino de una vida que había elegido soltar. Después, me senté en el coche por un rato, con las manos descansando en el volante, ese dolor familiar floreciendo silenciosamente en mi pecho. No arrepentimiento, no tristeza, solo peso. El peso de saber a lo que había renunciado y lo que había ganado a cambio. Había perdido una hija, pero había ganado algo más. Algo más tranquilo, pero mucho más honesto. Había ganado el derecho a no traicionarme más en nombre de mantener cómodos a los demás. Le escribí una carta a la mañana siguiente, no para enviarla, solo para escribir. Ni siquiera firmé mi nombre. Simplemente lo escribí todo. Todo lo que había querido decir el día de su boda. Todo lo que me había tragado. Cada punzada de decepción, cada destello de orgullo, cada palabra que retuve porque pensaba que el amor significaba silencio. Terminé la carta con una línea que lo resumía todo. Perdiste a un padre en el momento en que dejaste de verme como tal. Luego la doblé y la metí en una caja con sus viejas medallas de fútbol, dibujos de primer grado y las tarjetas del Día del Padre que hizo con cartulina y pegamento con brillantina. Esa caja se queda en mi closet, no porque la necesite, sino porque me recuerda que incluso las historias de amor más dolorosas comienzan con belleza. Y a veces esa belleza es suficiente para llevarte hacia adelante, pero no lo suficiente para traerte de vuelta. La gente me pregunta si alguna vez me reconciliaría. Si hay una versión de esto donde encontremos nuestro camino de regreso. Y a eso digo, el amor es una calle de doble sentido. Caminé cada centímetro de mi lado durante 30 años. Ella dio la espalda cuando más importaba. Así que no hay una versión en la que vaya persiguiendo a alguien que me hizo sentir desechable frente a las personas con las que se suponía que debía celebrarla. No hay una versión en la que la deje volver a entrar solo porque pasó el tiempo y nacieron bebés y todos los demás piensan que sería un buen final. Este es el final y es suficiente. A veces la paz no viene envuelta en reconciliación. A veces viene de finalmente elegirse a uno mismo incluso cuando te rompe el corazón. Si alguna vez has tenido que alejarte de alguien a quien criaste, alguien a quien amaste con todo. Comparte tu historia en los comentarios. ¿Cómo se ve la paz para ti ahora? Si esta historia resonó contigo, por favor dale me gusta, comparte y suscríbete. Tu apoyo ayuda a sacar a la luz más de estas historias familiares reales y crudas. Nos vemos pronto en la próxima historia.